Pues muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Es la 1:10 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase de la escuela dominical. Ya pueden imagen del árbol desnudo en su pantalla. Sí, hermano. Muy bien, muy bien. Pues estamos en el libro de Ezequiel. Y Ezequiel fue profeta al inicio del exilio, más o menos en el año 600 antes de Cristo, 590 por ese rumbo. Y hemos estudiado su primera visión que tuvo al lado, en la orilla del río Quebar, cerca de Babilonia, en una región o una ciudad que se llamaba Tel Aviv. Y ahora estamos con su segunda visión. Hemos estado estudiando capítulos 8 y 9 y ahora estamos en el capítulo 10. Entonces vamos a pedir a nuestro Dios que nos dé entendimiento, que nos dé iluminación para poder entender lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, por el privilegio verdadero que es poder reunirnos en tu nombre de manera pública y en este caso de manera digital. Estamos agradecidos por los medios de comunicación que nos hace posible reunirnos así durante esta pandemia. Te pido, Señor, que en esta tarde que nos des entendimiento en nuestro estudio, que me des a mí las palabras para poder comunicar tu mensaje, el mensaje de tu palabra. Tu palabra es para nosotros sustento, alimento, nutrición espiritual. Y te pido que tu palabra haga su santa obra para darnos vida. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces pueden ver en esta imagen. Bueno, estaba haciendo mis preparativos ayer para la lección y quería encontrar una imagen que comunicara la idea de desolación, de deserción. Y vemos aquí un árbol desnudo, sin hojas, los arbustos secos, un paisaje seco y abandonado, desértico. Y dice, la gloria se ha apartado. Y vamos a ver en este capítulo 10, es el momento cuando la presencia del Señor se aparta, se sale de su templo donde había estado tanto tiempo por los pecados y la desobediencia continua de parte del pueblo de Judá y de Israel. Su presencia se apartó. Vamos a leer el capítulo, también, ahí está, el capítulo 10. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos, sobre los querubines. Y habló al varón vestido de lino, porque el varón vestido de lino lo conocimos el capítulo pasado, fue el que dio y pasó a través de la ciudad y dio la marca, pintó la marca en las frentes de las personas. Habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa. Es decir, que ellos estaban en el lado sur, con su cara hacia el este. Cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena
de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el, ahí está. Y el estruendo de las alas de los querubines oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Ahora está poniendo inestable mi conexión. Voy a cambiar. Permítanme tantito. Ok, ¿me siguen escuchando? Sí se escucha, hermano. Muy bien, Sí, vamos a hermano. gracias, vamos a seguir, gracias. En cuanto a su apariencia, no, ya leímos el 11. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, y no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo y sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces aquí tenemos un pasaje de la visión de Ezequiel que es muy parecido a la visión que vimos en el capítulo 1. Entonces, en la frase miré y he aquí, tenemos aquí otra teofanía, una manifestación física
de Dios. Ahora, es dentro de una visión, pero es casi igual a la de Ezequiel del capítulo 1, versículos 15 al 28. Y estamos viendo el salón del trono de Dios. La forma del hombre, que es la manifestación de Jehová, está implícita, aunque no se nombra como tal. Él es quien habla al capitán de los 6 ministros de la venganza y le instruye al capitán que vaya entre las ruedas que están debajo del querubín, que llene sus manos de carbones encendidos y que los esparza por la ciudad como símbolo de su destrucción. Y esto nos recuerda de la visión de Isaías, capítulo 6, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Pero ahí en la obra del carbón en Isaías fue purificar. Aquí la obra es destruir con fuego. Y los querubines estaban a la mano derecha y la nube llenaba el atrio de adentro. Vamos a hablar de esta nube. Y vemos una nube parecida en Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces vemos aquí un término, una palabra que no aparece en el Antiguo Testamento, la palabra Shejinah, que quiere decir la radiancia o la presencia, pero es una palabra que se ha empleado a lo largo de los siglos por los judíos y también por los teólogos cristianos para hablar de la radiancia o la presencia de Dios. Y en este caso, la presencia llenó la corte, pero la gloria misma se había trasladado al umbral. Ya no estaba en el lugar santísimo, ya estaba en el umbral en la primera etapa de su partida. Vemos algunos ejemplos de Shejinah, de esta presencia, de esta radiancia, primero en Isaías 62, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, una vista visible, pues claro, una vista es visible, es algo que se puede ver. Y también en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, hablando de Jesús, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Y también en el capítulo 2 de Lucas, versículo 9. Cuando los ángeles aparecieron a los pastores en el campo, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, podemos decir de radiancia, ¿no? Y ellos tuvieron gran temor. Entonces, versículos 5 y 6 de Ezequiel 10, y el estruendo de las querubines se oía hasta el atrio de afuera, con la voz de Dios omnipotente. Vamos, en el hebreo se dice el Shaddai, el Shaddai. Pero en Éxodo 6:3 se emplea la frase Jehová, o el nombre Jehová, yo soy el que soy. Ahí estamos. Se me olvidó pasar la página. Okay. El nombre de Dios, el Shaddai, como gobernante es omnipotente, mientras el nombre de Jehová con Israel y es característico de la temprana de la religión de Israel, como podemos ver en estos versículos que se mencionan a pie de la pantalla. Las manos de los seres vivientes ahora reconocidos como querubines se habían mencionado
en Ezequiel 1:8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y es una de esas manos la que entrega el fuego en las manos del ministro de venganza, el hombre vestido de lino. Y las fuerzas elementales de la naturaleza, de las cuales los querubines son símbolos, están cumpliendo los propósitos de Jehová. La descripción de la teofanía del capítulo 10, aunque esencialmente idéntica a la de Ezequiel 1, no es una transcripción literal de la misma del capítulo 1. El profeta lucha, como antes, por relatar lo que realmente ha visto en las visiones de Dios. Se afirma que el hecho explica la mención de la mano en Ezequiel 1:7 y como en Ezequiel 1:8 era uno de sus miembros. Todo lo que le había parecido más asombroso y terrible en las orillas del Quebar, se ve ahora nuevamente los 4 seres vivientes, ahora llamados querubines. En español es querubín, singular, y querubines, plural. En el hebreo es querub, singular, y querubim, con M al final, querubim, es la forma plural. Entonces Ezequiel 10:11, cuando andaban hacia los 4 frentes, andaban y no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. ¿Okay? ¿A dónde se volvía la primera? Entonces la palabra aquí se ha tomado como en Job 29:25 para la rueda principal o principal, que determinaba el curso de las demás ruedas. Con toda la compleja estructura del carro querubín, todo era simple en su acción. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas y esa presencia les dio unidad. En el versículo 12, y todo su cuerpo, aquí hay claramente una característica nueva. En Ezequiel 1:18, los anillos de las ruedas estaban llenos de ojos. Aquí los ojos están por todas partes, por todos lados, y no es difícil interpretar esta parte de la visión. El profeta recibe una nueva impresión del ojo de Jehová que todo lo ve. Ezequiel podría decir, Dios, tú me ves, como vemos en Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Hay un ojo que lo mira donde menos lo espera. Y el mismo pensamiento aparece en la piedra con 7 ojos en Zacarías 3:9, que dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y Juan dice en Apocalipsis 4:6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esto lo reproduce en la misma forma que Ezequiel, con la excepción de las ruedas, que no forman parte de su visión. Entonces a las ruedas, oyéndolos, se les gritaba rueda. ¿Okay? Fueron llamados en su oído estas ruedas giratorias para mantener la fuerza colectiva de la rueda singular, el carro de los querubines. Era nada menos que el trono de carro del Rey del universo. Entonces, esto toma lugar en la cara de un buey, porque vimos querubín, hombre, león y águila. Y en el capítulo 1 vimos buey, hombre, león y águila. Y ahora el querubín toma el lugar de la cara de un buey. Es como si reconociera o se diera cuenta que esta era la forma querúbica. Es posible que indique que esta era la forma que les había dado
que en el capítulo 1 que dice que centelleaban a manera de bronce muy bruñido en el versículo 7 del capítulo 1. Cada forma tenía los 4 rostros, pero el profeta nombra el rostro que cada uno presentaba mientras él miraba. Entonces, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, y cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Entonces, mientras Ezequiel mira, el reconocimiento es completo. Lo que ve en los atrios del templo es idéntico al ser viviente junto al río de Quebar que vimos en el capítulo 1. Se mueve todo, ruedas y alas y querubines, todo por un solo impulso armonioso. Y sus aros, en el capítulo 1, 18, sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las 4. El trono del carro estaba listo para su jinete real. La nube de gloria, o la Shejinah, como vimos anteriormente, ocupa su lugar sobre ellos y comienza la partida. A partir de esta hora, el templo sería hasta el templo de la restauración contemplado en los capítulos 40 al 48, lo que había sido Silo, un lugar desertado por Dios. Nos recuerda la voz del historiador Josefo, que vivió durante la mitad del siglo primero y principios del siglo II. Josefo nos dice que se escuchó antes de la destrucción final del segundo templo: partámonos de aquí, mientras los sacerdotes se preparaban para la fiesta de Pentecostés. Entonces, en el 19 se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Entonces, la salida tiene como punto de partida la puerta oriental de la casa del Señor. Y así estaban orientados los querubines con su mano derecha hacia el sur, entonces con la cara hacia el este. Y por esta puerta, en la visión posterior del templo restaurado, vamos a ver que la gloria del Señor iba a regresar. Entonces, cuando regresa la presencia de Dios en Ezequiel 43:4, la gloria de Jehová entró por la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente. Entonces, estos eran los mismos seres vivientes en versículo 20 que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Entonces, aquí una vez más el profeta afirma la identidad de las 2 visiones que él había visto. Ahora comprende el profeta por qué se consideró que la primera visión venía del norte. No nos dice si el viaje del que vio en el principio iba a terminar. Por el momento hubo un alto, un paro, como aprenderemos en el capítulo 11:23, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Incluso cuando terminó la visión, no había ido más allá del monte de los olivos, que está al este del templo. Tenemos el templo está sobre el montículo. Luego tenemos el valle de Kidrón, y más hacia el este tenemos el monte de los olivos. Sin embargo, podemos conjeturar que pensó en su objetivo como esa región más sagrada de los cielos en la que se había manifestado al principio. Pero la presencia de Dios ya no estaba en el templo. Se había apartado. Las orillas del río Quebar o cualquier otro lugar podrían convertirse como Betel había sido para Jacob en Génesis 28, como la casa de Dios y la puerta del cielo.
Entonces hemos terminado el análisis de los versículos y vamos a hablar un poco del trono de Dios. La concepción griega de Dios era un concepto muy intelectual y para el hebreo, el judío, era un concepto moral. El griego pensaba que Dios era la mente suprema. Para los judíos, Dios era la suprema voluntad y la suprema autoridad. El griego lo concibió como el arquitecto del universo, desplegando su inteligencia en un vasto diseño. Pero el hebreo, Dios era como un soberano gobernante de todas las cosas. Entonces el símbolo hebreo de lo divino es una gloria sobre un trono celestial. Y para el judío, la cosa divina más significativa es el trono. Los dos pensamientos son verdaderos y nuestra teología cristiana posteriormente los combina a ambos, pero hay una tremenda elevación extrema en la religión del Antiguo Testamento que surge en moral y nos hundimos en el naturalismo y en algunos aspectos la tendencia moderna está desviando la atención del trono hebreo hacia la mente suprema de los. Necesitamos revivir el elemento del Antiguo Testamento, del pensamiento de Dios. Quizás una mayor consideración a esto nos ayude a enfrentar algunas de las dificultades peculiares de nuestros días. Dios, el trono visto en la está sobre la cabeza de los querubines, los seres más exaltados, es un trono terrible y asombroso. Tres cosas. Dios gobierna. Tim, Es tanto la se voluntad corta, como... Sí, perdón, Tim, se corta sí, me estaba diciendo. tu voz. Sí, porque me estaba diciendo que se puso inestable otra vez. Permítanme conectar al otro. ¿Ahora me escuchan? Ya se escucha claro, hermano. Sí, sí, hermano. Sí, hermano, ya escucho muy bien. Mejor. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, Dios gobierna. Número uno, Dios gobierna. Es tanto la voluntad como el pensamiento. Él no solo sabe, Él actúa. Y número dos, Dios gobierna en el presente. Los hombres se rebelan contra la autoridad de Dios. Sin embargo, Dios todavía existe. No es solo que comparezcamos ante un tribunal de juicio futuro de Dios. Actualmente vivimos bajo su reinado constante. Y número tres, el gobierno de Dios es supremo. La muerte, el pecado, Satanás, todos están por debajo de Dios. Y finalmente serán conquistados y aplastados para que Dios sea todo de todo. Incluso Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, está sujeto a él. Esto lo vemos en 1 Corintios 15, 27 y 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces el trono de Dios es justo y por lo tanto glorioso. Entonces primero es justo. La justicia del gobierno de Dios no se trata en el Antiguo Testamento como una fuente de terror, sino que por el contrario siempre se alaba y se regocija en ella. Las viejas tiranías terrenales crueles eran consideradas tan horriblemente injustas que los hombres se volvieron con una sensación de alivio
a la justicia del Rey Supremo. Dios es el poder personal que hace justicia. Entonces no es solo una fuerza, es un poder personal, es persona. El fin de su gobierno es la mayor bondad. Y Dios es justo y por tanto es glorioso. La vieja gloria de la fuerza bruta con el triunfo de la crueldad es una locura baja y vulgar al lado de esta gloria divina de la justicia. Aquí está la mayor gloria de Dios, no su omnisciencia ni su omnipotencia, no el poder irresistible ni la abrumadora majestad de su trono, sino su justicia, su justicia. No es una gloria manchada de sangre del conquistador terrenal, sino la belleza diamantina de la perfecta pureza, verdad, justicia y benevolencia. El trono de Dios es un centro de divina revelación. El método griego de buscar a Dios es a través del intelecto. La gran mente se busca en sus planes. El gran arquitecto del universo se encuentra utilizando el argumento del diseño. Pero últimamente este método aristotélico, es decir, por parte de los griegos, ha sido confundido en la mente de algunos a través de la difusión de la doctrina de la evolución. Mientras tanto, nuestra propia época parece necesitar volver al método hebreo. Nuestros mejores maestros nos señalan en esta dirección. Dios no es principalmente el intelecto infinito. Él es la voluntad y el poder del derecho y tiene persona. Lo sentimos con toda su fuerza, pero lo discernimos mejor en nuestra propia conciencia. La gloria se apartó. En Ezequiel 10:4, Ezequiel dice que la gloria visitó el umbral de la casa. La gloria de las nuevas revelaciones divinas ha partido. La gloria que visitó el umbral del templo trajo una revelación simbólica, especial. Y cuando se hizo esa revelación, la gloria se retiró y dejó la escena en su condición terrenal normal. La revelación ha llegado en épocas separadas por periodos de asimilación, cuando la verdad recién revelada se ha dejado actuar entre el hombre como levadura. Dios dio la ley de una vez por todas desde el Sinaí. El Evangelio fue traído al mundo por Cristo y sus apóstoles y dejado ahí para que se difunda, no sin la ayuda del Espíritu de Dios. Y esa revelación interior por la cual una vieja verdad se vuelve nueva en cada corazón fresco que la recibe. Pero aún así se da como una cosa completa con respecto a sus hechos y sustancia. No tenemos más profetas como Isaías, ni apóstoles como San Pablo, pero no los necesitamos porque Cristo nos ha dado la verdad perfecta para siempre. Sin embargo, no podemos dejar de sentir que había una maravilla y una belleza en aquellos tiempos, en aquellos viejos tiempos, cuando la gloria de la revelación creciente destellaba sobre un mundo asombrado. Y la gloria del rapto más alto se apartará. Hay momentos en que se abre el cielo y vemos a los ángeles de Dios ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. Entonces, de buena gana, construiríamos nuestros tabernáculos y retendríamos el raro deleite. Pero no será así. Estas visitas de ángeles son muy pocas y distantes entre sí. Jacob despierta de su sueño celestial a la soledad interminable de las colinas de Betel. Y los discípulos que habían presenciado la transfiguración debían descender del Hermón, del monte de Hermón, a los problemas de la llanura e intercambiar la compañía de Moisés y Elías por la del endemoniado de los Gadarenos. Y es raro que el alma esté en condiciones de disfrutar de la mayor dicha. Pero no es necesario que se mantenga esta condición.
De hecho, es mejor estar en un estado de ánimo más tranquilo para las tareas hogareñas y cotidianas de la vida. Por lo tanto, aún debemos pisar esta tierra inferior, aunque podamos tener algunos destellos del esplendor celestial. El rocío que sale del gran océano de dicha celestial puede llegar a nosotros ocasionalmente en forma de gotas de oro. Sin embargo, nuestra vocación es caminar por la fe. Mientras tanto, la partida de esta gloria no significa para nosotros la partida de Dios. Él está con nosotros en los días más aburridos. Tampoco significa nuestra caída y vergüenza. Puede ser mejor para el siervo fiel trabajar en silencio, sin la plena revelación de la presencia divina. Necesitamos gracia incesante. Podemos esperar la gloria eterna. La gloria de la vida cristiana puede pararse. Hay una gloria que debería estar sobre nosotros y permanecer con nosotros. Todos los cristianos somos llamados a ser santos. Pocos de nosotros podemos contemplar el esplendor celestial, pero todos debemos llevar el resplandor acompañante de la pureza. Cuando hayamos lavado nuestras vestiduras y las hayamos blanqueado en la sangre del Cordero, permanecerá la nueva gloria del perdón y la purificación. Esta gloria se marcha demasiado pronto. Las vestiduras limpias son nuevamente arrastradas por el fango y el cristiano, aunque renovado por Cristo, no se atreve a considerarse a sí mismo como un santo. Cuando caemos en el pecado se siente que la gloria ciertamente se nos ha ido. Entonces podemos considerar esta gloria de nosotros cuando nosotros estamos obedeciendo y acercándonos a Dios, pero cuando caemos en el pecado, sentimos que la presencia, que la gloria, pues la gloria, la luz de Dios se nos ha ido. Entonces sentimos o experimentamos en cierta forma la ausencia de la gloria, aunque Dios mismo no nos ha abandonado. Pues muy bien, hemos llegado al fin del estudio. De parte de ustedes, ¿alguna pregunta o algún comentario? Entonces podríamos considerar que el pecado nos aleja de la gloria de Dios. Bueno, es que dejamos de sentir la presencia, dejamos de percibir la gloria. Ajá. Es decir, la intimidad. Para mí, en lo personal, es la intimidad. Cuando yo caigo en pecado, ya no siento la ternura y el calor de la radiancia de Dios en mí, porque yo me he alejado de Él y no la experimento. No estoy diciendo que Dios no, se aparta de nosotros, pero estoy diciendo que nuestra percepción de la gloria, de la radiancia, del calor paternal y entrañable que sentimos cuando estamos en obediencia y en comunión con Dios, pero cuando caemos en pecado sentimos que ese calor se nos ha ido. Y no está en paz nuestro corazón. Ajá, no está en paz. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pues muy bien, les agradezco su compañía en esta tarde soleada. Creo que estamos entrando en los tiempos de la lluvia. Primero Dios que nos caiga una buena lluvia en esta semana. A nuestra cosecha le hace mucha falta. Entonces, la semana que entra, primero Dios, vamos a estar estudiando el capítulo 11 y vamos a seguir con la consideración de la visión de Ezequiel. Entonces, si pueden leer el capítulo 11, vamos a estar bien preparados para el estudio de la semana que entra.
Entonces, vamos a despedirnos en una oración. Pastor, ¿nos puede despedir con una oración, por favor? Claro que sí, mis hermanos. Gracias, mi hermano Tim, por su enseñanza, porque ciertamente decía el rey David, devuélveme el gozo de mi salvación. Y es cierto, creo que a veces esto ha sido malentendido, de que alguien cuando llega a cometer pecado dice, ya perdí mi salvación, pero no, mis hermanos. Veíamos esto el día jueves, que ciertamente, como lo indica nuestro hermano Tim, se pierde esa cercanía, se pierde, aunque tenemos que tener cuidado, como lo pone el autor de Hebreos, que no haya un reversionismo en nuestras vidas, que si nos lleve a alejarnos nosotros de Dios. Mi hermano, gracias, mi hermano Tim. Gracias, mis hermanos, por estar aquí presente, por elegir la mejor porción, así como María, ¿verdad? Mientras Marta estaba afanada con sus quehaceres. Vamos a orar a Dios. Padre Santo, gracias por la sabiduría que das, Dios, a todo aquel que es nacido de Dios. Y porque la unción del Santo Dios permanece en nosotros. Y hoy vemos esa demostración en la vida de nuestro hermano Tim. Gracias, Dios, porque tú eres quien le ha dado esa sabiduría. Sabiduría, Padre, que le has dado ciertamente a los sencillos, pero los vuelves poderosos en el conocimiento de la palabra, poderosos, llenos del Espíritu Santo y llenos de gracia. Gracias por la vida y ministerio de nuestro hermano, Padre, porque le has dado el ser maestro, el enseñar, en transmitir lo que tú le has dado. Síguelo bendiciendo, Dios. A nosotros, Padre, permite que esta semilla caiga en buena tierra. De nuestra parte disponemos ser esa buena tierra. Padre, dale tú el crecimiento. Gracias, Señor Dios, porque hemos de dar fruto para tu gloria y tu honra. Queda con nosotros, Dios, y esta tarde. En Jesucristo glorificamos tu nombre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén, No sé, mi amén. hermano Tim, gracias. Es el momento de abrir sus micrófonos y sus cámaras para darnos el saludo y la despedida. Saludos, Tim. hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Mi hermano Beth, mi hermana Abby, bendiciones. Gracias. Saludos, hermanos. Saludos, Hermana pastor. Ade. Hermana Susi. Saludos, ¿Dónde está el hermanita hermano Abby. Eliseo? Coca, ¿dónde andas? Hola, Ya se Mari. durmió. Es cierto. Hermano, Dios le bendiga. Saludos, Obed. Que Dios Saludos, le bendiga, hermana Susi. Dios Susana. te bendiga. Bendiciones. Saludos. Saludos, a hermana todos, Beth. Mari. Saludos, hermana Hermanos, que Susi. Dios les bendiga a Hermana todos. Elia, un abrazote. Eliseo Dios les estaba bendiga, haciendo hermana. la comida, ¿verdad, Eliseo? Claro, ¿cuál debe Sí. ser? A ver. Hombres a la cocina, mujeres al librito. Perfecto. Saludos, hermana Ade. Muchos saludos a todos. Igualmente, Igualmente, bendiciones. Ya no hemos coincidido, hermana Abby. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, hermana Susi. Saludos. Hasta luego, hermano Tim. Bendiciones. Hasta Adiós. luego. Muchas Hasta gracias luego, por la hermano. enseñanza. Gracias a todos. Gracias, Hasta luego, Tim. mis Hermana hermanos. Joca. Hermana Emma, bendiciones. Dios le bendiga a mi hermana Joca.